Hola a todos, les habla Andrés Cervantes y bienvenidos a mi canal Arquicultura. El día de hoy estoy muy contento porque hemos llegado a los 40.000 suscriptores y esto ha sido gracias a ustedes. Y para celebrarlo he decidido hacer este especial respondiendo preguntas de los suscriptores. Sin más que añadir, comencemos. Laura Vanessa López Salinas pregunta: ¿de dónde eres, Arqui? Tus videos son geniales. Gracias, Laura. Yo soy de Barranquilla, una ciudad ubicada en la costa norte de Colombia, hacia el Mar Caribe. Por acá Dylan Hernández hace una pregunta parecida, pero agrega un par de cositas más. Tengo 25 años y me apasiona la arquitectura porque me ayuda a ver desde otras perspectivas los lugares que visito. Vagabundamente pregunta: ¿cuántas veces te han robado en la ciudad que vives? Muchas, aunque gracias a Dios nunca he resultado herido y solo en 2 ocasiones perdí objetos de valor. Récord Huevo YouTube: ¿eres profesional? Sí, soy profesional, soy arquitecto. Por ahí algunos me preguntan que qué me inspiró o qué me incentivó a estudiar arquitectura. La verdad es que no fue mucho de inspiración o incentivo, fue más bien obligación. ¿Cómo así? Yo quería estudiar algo que tuviera que ver con las edificaciones, las construcciones, y estaba de un lado arquitectura y del otro lado ingeniería civil. Pero cuando estaba terminando el colegio tuve la oportunidad de conseguir una beca en una universidad donde no había ingeniería civil, así que la decisión ya estaba tomada. Eso sí, en ningún momento me sentí obligado o atrapado en la carrera de arquitectura, y con el tiempo me di cuenta que arquitectura era la decisión correcta. Brian Jesús Camacho: ¿cómo fue que empezaste con la arquitectura? Mi primer acercamiento con la arquitectura fue aproximadamente a los 15 años. A esa edad empecé a leer acerca de arquitectura gótica, sus elementos, cómo funcionaban y todo este tema bastante interesante de las estructuras góticas. Y eso fue mucho antes de siquiera considerar ser arquitecto. Jeremy también pregunta: ¿qué es lo que más te gusta de la arquitectura y cuántos años tenías cuando te empezó a encantar la arquitectura? Definitivamente lo que más me gusta de la arquitectura es la posibilidad de hacer una lectura de un edificio que no conozco. ¿Cómo así? Poder observar un edificio y decir: esas columnas son de tipo tal, este es tal tipo de arco. Esos elementos son influencia de la arquitectura de no sé dónde y hacen referencia a algún posible intercambio cultural entre aquel lugar y esta zona. Y así podría hablar horas de un edificio que veo por primera vez y ni siquiera sé cómo se llama. Otra pregunta dice: ¿por qué decidiste hacer tu canal de este contenido y no de otro? ¿Y cuál es la muralla que tú crees que fue más eficiente en lo que sería defender un ataque y por qué? El canal es de arquitectura, pues, porque soy arquitecto. Y con respecto a la pregunta de las murallas, creería que las mejores son todas aquellas que aún existen, porque las que ya no existen entonces no eran tan buenas que digamos. Y si era tan listo, ¿por qué se murió? Varios me preguntan qué fue lo que me llevó a hacer este canal de YouTube. Les cuento, vivo en la ciudad más grande del Caribe colombiano, pero esta tuvo un crecimiento tardío y digamos que empezó a figurar en el mapa como un sitio interesante más o menos hace unos 100 años. Además, Barranquilla se encuentra a medio camino entre las 2 ciudades más antiguas de Colombia. Eso trajo como consecuencia que los barranquilleros tuviéramos como referente histórico a los vecinos y no miráramos la historia de la ciudad. Entonces, en el 2017 yo creo este canal para empezar a mostrar la arquitectura histórica de la ciudad. Iba visitando los lugares e iba hablando de su historia. Por acá otros preguntan qué oficios tengo aparte del canal. La verdad son varios, aunque principalmente me dedico a hacer trabajos como contratista para el Archivo Histórico del Departamento del Atlántico. Eco pregunta: ¿qué te inspiró a hacer estos videos? Lo que me llevó a hacer este tipo de videos que tienen ustedes ahora en el canal empezó hace aproximadamente unos 2 años. Resulta que la iglesia más antigua de mi ciudad fue construida a finales de 1700 y a lo largo de su historia ha tenido tantos cambios que no la reconocería nadie. Para mí hacer un video en ese lugar era muy difícil porque era complicado conseguir el permiso. Entonces, con mis conocimientos de modelado 3D en SketchUp, empecé a hacer cada una de las etapas del templo y tardé 1 año en completarlo todo. Además, perfeccioné esa técnica que tanto les gusta ver, en la que cada uno de los elementos va apareciendo y se van superponiendo unos sobre otros. Aquel video no tuvo muchas vistas, pero sería la base de lo que es el canal hoy en día. Hace unos meses retomé esa técnica y la apliqué en el video de arquitectura militar y las fortificaciones de Cartagena. Ambos videos tuvieron muchísima acogida internacional, por lo que decidí abrir el canal al mundo. Eric Segarra dice: ¿me saludas? Bro, por favor, carita feliz. Hola Eric. J. Axel pregunta: caballero, me gustaría saber cuál es su creador de contenido preferido. Me parece perfecto. En cuanto a canales de arquitectura diría que me gusta el canal de Ter. Y en el tema de historia me parece interesante el canal, pero eso es otra historia. Pero el contenido que más consumo en YouTube es principalmente de Pokémon y Nintendo. La siguiente es una pregunta recurrente en el canal y es ¿qué programa utilizo para hacer los modelados? Tanto modelo como animación los hago utilizando SketchUp. KEMC dice:
Para los aficionados a la arquitectura, ¿habrá algún tutorial para estos modelos 3D? Es que en SketchUp soy peor que pésimo. Realmente el programa no es tan difícil como parece. Y sí, en algún lugar en las profundidades del canal hay un video en el que estoy explicando cómo voy modelando 3D una iglesia gótica. Si puedes darle una mirada, tal vez te ayude en los primeros pasos para aprender a utilizar SketchUp. 2. Una pregunta y una sugerencia. ¿Cuánto tiempo te tardas en hacer un video completo? O sea, entre modelaje, investigación, etc. ¿Podrías hacer un video acerca de la muralla china? Por favor. Por supuesto, en algún momento tengo sí o sí que hacer un video acerca de la muralla china. Y con respecto al otro, puedo tardarme aproximadamente 2 o 3 semanas en completar un video. Un caso especial fue la Catedral de Santiago de Compostela, donde no sé cómo la terminé en solo 6 días. Ese incluyó investigación, modelado 3D, animación y edición. SandoPro18 pregunta, ¿hasta dónde pensaste que ibas a llegar cuando comenzaste este canal? Cuando comencé con el canal, la finalidad era crear conciencia acerca de la historia de mi ciudad. En ningún momento me imaginé que terminaría hablando de lugares que están por fuera de Colombia, y mucho menos utilizando este sistema de modelado 3D y animaciones. Emil pregunta, ¿cuál es tu hobby y qué te gustaría hacer como meta en un futuro? La verdad, tengo tantos hobbies que generalmente me concentro en uno u otro y dejo los demás olvidados durante meses. Por ejemplo, sé tocar varios instrumentos musicales, pero no a nivel profesional, como la flauta, el clarinete, la guitarra o la pandereta. También me gusta mucho hacer origami, cuidar cactus e incluso hacer figuras de arcilla. Esta ocarina la hice yo mismo. Y además toco en una tuna. Tal vez los españoles estarán más familiarizados con qué es eso. Como meta futuro me gustaría poder visitar aquellos lugares de los que he hablado en el canal, porque en muchos de los casos no sabía que existían, como las murallas de Constantinopla, y otros como el castillo de Chapultepec no tenía ni idea de que eran tan interesantes, por lo que lo mínimo que debería hacer es ir hasta allá y contemplar esos lugares en vivo y en directo. Por acá Walter Llanos me dejó varias preguntas. En 2 años espero poder estar cumpliendo lo que respondí en la pregunta pasada. De mascota tengo una tortuguita terrestre. Mi origami favorito es la Magic Ball, una esfera flexible que puede cambiar de formas. Siempre escojo los de fuego, Charmander. Nicolás Albarracín pregunta, entre estilo romano y gótico, ¿cuál te gusta más? Gótico. Elian F.A. estilo arquitectónico favorito. Felicitaciones, carita feliz. Gracias, Elian. En cuanto a estilos favoritos tengo 2. Uno es por supuesto el gótico. Pero aclaro, me gusta el estilo en general. Ninguna de mis obras favoritas es de estilo gótico. Y me gusta la arquitectura gótica porque en ella no hay lugar a dudas. Algo o es gótico o no es gótico. Y no hay esas ambigüedades extrañas que podemos encontrar entre obras barrocas o rococó, donde la diferencia a veces solo es visible para expertos, ya que se necesita mucho criterio para entender cuál es el límite de ornamentación que hay entre barroco y rococó. De hecho, esos dos estilos es de los que más me cuesta hablar, y por eso me gusta más el gótico. Pero en lo que a carga cultural se refiere e historia, me parece muchísimo más interesante la arquitectura mudéjar. Sergio Ladino pregunta, ¿con qué corriente o estilo arquitectónico te identificas y por qué? Si me toca identificarme con un estilo arquitectónico, en definitiva escogería el mudéjar. Este es el producto de una interesante mezcla cultural y realmente me identifico con esa mezcolanza de cosas. Bakur pregunta, ¿qué opinas de la arquitectura mesoamericana? Bueno, con la arquitectura de Mesoamérica me pasan 2 cosas. Por un lado me parece espectacular, excepcional, de lo mejor que se ha construido en este continente. Pero por otro lado, digamos que le tengo un poco de envidia, y no tanto a la arquitectura en sí como a la región entera. Y es que acá en Colombia la arquitectura prehispánica no alcanzó ese nivel de monumentalidad que se pudo encontrar en Mesoamérica. Por ejemplo, acá la principal obra es la Ciudad Perdida, pero para llegar hasta allá es un camino de 5 días al interior de la selva. En cambio, en los países centroamericanos los monumentos prehispánicos están a la orden del día. Donde sea que uno vaya puede encontrar pirámides, templos, ruinas y quién sabe qué otra cantidad de cosas geniales. Por acá un par de suscriptores preguntan cuáles son mis obras arquitectónicas favoritas. Digamos que tengo varias a diferentes escalas. A escala de mi ciudad me gusta mucho el Colegio Lourdes. A escala de Colombia me parecen fantásticas las fortificaciones de Cartagena de Indias. A nivel continental diría que toda la obra arquitectónica de Oscar Niemeyer en Brasilia, pero especialmente el Palacio de la Alborada. Y a nivel mundial no me decido entre la Alhambra o Santiago de Compostela. Universo Mayo me pregunta, ¿cuáles en tu opinión debieron ser las 7 maravillas del mundo moderno? Primero, quienes no conocen la lista de cuáles son las maravillas del mundo moderno, fueron escogidas estas, en el año 2007. Yo estoy de acuerdo con varias de la lista, pero hay otras que no me convencen tanto. Estas maravillas fueron escogidas por votación, y la Gran Pirámide de Giza estaba en el concurso.
pero fue retirada debido a inconformidad de las autoridades culturales de Egipto, y después se le dio el título de maravilla honoraria. En mi opinión, la Gran Pirámide de Giza debió hacer parte de las 7. Como ya tenemos una pirámide, creo que habría que prescindir de Chichén Itzá. De las que quedan, aunque me gusten mucho Petra o Machu Picchu, hay un pequeño detalle con ellas. Primero, Petra no es un edificio, sino que es un conjunto de edificios repartidos en un valle, lo que impide la apreciación de un monumento como tal, sino de varios monumentos sueltos. De hecho, cuando aparecen imágenes de Petra, generalmente solo se muestra el tesoro, que es uno de los múltiples edificios. Y con Machu Picchu, resulta que cuando se escogieron las maravillas del mundo antiguo, el primer criterio es que no debían estar en ruinas. Y Machu Picchu lamentablemente está en ruinas. Por lo que a mí me parece correcto que el mismo criterio debe seguirse teniendo en cuenta. Para reemplazar estas dos maravillas, me remito a la lista de cuáles fueron las que estuvieron a punto de quedar entre las 7. Y de las que siguen, las que más me gustan serían la Alhambra y Angkor Wat. Y antes de que digan que no son edificios unitarios, sino que son conjuntos arquitectónicos, estos, a diferencia de Petra, no se encuentran dispersos, sino que están muy bien delimitados por un sistema de murallas, y además se encuentran perfectamente conectados entre sí. Incluso la Alhambra tiene edificios montados unos encima de los otros. Con respecto al Cristo, me parece que existen otras estatuas mucho más interesantes, por lo que su posición en la lista la reemplazaría tal vez por el Palacio de Versalles. Santiago de pregunta, ¿por qué ya no hay estilos arquitectónicos característicos, como los de los romanos y así? ¿No deberían los países tener sus propios estilos? Resulta que cada vez que las culturas interactúan entre sí, pasan elementos los unos a los otros, tendiendo a crear una cultura cada vez más homogénea y acercándose cada vez más a lo que viene siendo una globalización. Por ejemplo, los romanos tomaron elementos de los griegos, y ese mismo proceso de intercambios culturales se ha dado a lo largo de la historia infinidad de veces, y por eso cada vez más la arquitectura de los distintos lugares se parece entre sí. Jaime pregunta, ¿puedes hacer un video sobre los distintos tipos de arquitectura en el mundo y por qué son así? Claro, y sería muy interesante, porque muchos estilos arquitectónicos evolucionaron a otros estilos. Por ejemplo, el románico se volvió gótico. De último, he dejado una pregunta un tanto interesante. ¿Te gustaría ser parte de mi secta para algún día destruir la asquerosa y muerta arquitectura moderna y todos los que la implementen, para que así cada país o región regrese a su propio estilo y lo evolucione para prosperar? No. La arquitectura moderna tiende a ser satanizada al ser comparada con estilos arquitectónicos de antes. Resulta que toda la vida ha habido arquitectura basura, y lo que hemos recibido como la arquitectura del pasado ha sido lo mejor, porque precisamente la arquitectura basura del pasado ya fue destruida. Bueno, aunque también han destruido edificios decentes. El caso es que dentro de la arquitectura moderna hay edificaciones muy interesantes. Quién sabe si en el futuro haya combinaciones arquitectónicas bien extrañas, como por ejemplo barroco moderno. Quitar del mapa la arquitectura moderna sería privarnos de la oportunidad de conocer esos nuevos estilos. Y con esto terminamos este especial por los 40.000 suscriptores. Muchas gracias a ustedes, los que siempre comentan, comparten y le dan like a los videos. Y los que aún no están suscritos, los invito a suscribirse al canal. Esto me ayudaría mucho a crecer. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Les hablo Andrés Cervantes. Hasta la próxima.